necesitamos que esta hormona ejerza su acción. Para que ejerza acción tiene que usar receptor. Entonces se forma el complejo hormona-receptor. Si no hay ese complejo físico muy unido, la hormona al receptor, la hormona al receptor, la hormona al receptor, son todos los receptores. Pues primero tiene que formarse el receptor para que esta hormona cumpla su función o su acción, formar el complejo hormona-receptor. Esto va a alterar la estructura del propio receptor. Y al activarse este receptor, va a ocasionar todos los efectos hormonales. Ustedes ven, por ejemplo, en el título dice señalización intracelular tras la activación del receptor. ¿Qué pasa? ¿Qué cambios se van a dar en la célula? ¿Ya? En la que está este receptor, ¿vale? Fruto de esa unión, ¿ya? Los cambios intracelulares tras la activación del receptor. Por lo tanto, los receptores se van a ir, por ejemplo, se va a unir a canales, vamos a revisar, a canales iónicos, se va a unir a proteína G, se va a unir a enzimas, se va a unir a, inclusive, receptores que se encuentran dentro de la célula o dentro del núcleo, activando genes. Entonces, va a llegar hasta ahí. Hemos dicho que, por ejemplo, que son las hormonas hidrosolubles, no atraviesan la membrana, ¿no? ¿Por qué? Porque son hidrosolubles. En cambio, las hormonas que sí son liposolubles, si la atraviesan, ellas no solamente van a llegar hasta el citoplasma, sino que van a llegar hasta el núcleo. ¿Ya? Por ejemplo, las hormonas, la tirosina, llega hasta el núcleo. ¿No? Y tiene que activar su batería de funciones indexando proteínas y todo. Bueno, entonces vamos a ver ahora tipos, cómo interacciona la hormona con el receptor. Vamos a ver qué pasa en el grupo. Esto con ustedes ya lo hemos hablado, ¿no? Receptores unidos a canales iónicos. Casi todas las hormonas, ¿no? Todas están en nosotros, actúan a través de este tipo de canales, ¿no? ¿Qué pasaba, por ejemplo, con todo el sodio y cloro? Se producía la despolarización, ¿no? La salida de potasio, la hiperpolarización. Entonces, especialmente, ¿ya? En este caso, por ejemplo, la noradrenalina, la dopamina, va a actuar a través de este tipo de canales, receptores unidos a canales iónicos. Dentro de la membrana capa lipídica tenemos dos capas, este es el receptor. Miren, cuando un receptor de la hormona llega a su receptor, ¿qué va a hacer? Abre canales iónicos para que entre. Abre canales. Puede abrir, como puede cerrar. Abre y cierra canales iónicos, ¿no? Puede abrirse y permitir la entrada de sodio, cloro, calcio, o salir la salida de potasio, despolarizar o hiperpolarizar. Entonces, estas moléculas, estas proteínas controlan la apertura o cierre de canales. Eso vimos el tipo de interacción más simple, porque no se quieren intermediarios. ¿Ya? Es el más simple. Se unen y ya salen o entran canales iónicos. ¿Ya? Es el tipo de interacción más simple. Pero la mayoría de las hormonas, ¿ya? La mayoría de las hormonas no actúan necesariamente a través de este tipo de canal iónico. ¿Ya? Lo hace uniéndose o acoplándose a proteína G o a una enzima. La mayoría. Si les digo, las hormonas, por ejemplo, la mayoría de las hormonas actúan a través de canales iónicos principalmente, falso. Anótense, ¿ya? No, ellos actúan, la mayoría o mayormente actúan acoplándose a una proteína G o a una enzima. Entonces la respuesta sería acoplándose, ¿ya? O la otra pregunta puede ser, ¿actúan de manera directa o de manera indirecta? Indirecta. ¿Ya? Las hormonas, la mayoría actúan de manera indirecta. Vamos a ver, por ejemplo, qué pasa con la interacción de una hormona a la proteína G. Entonces, de esta pregunta pueden salir dos preguntas de este cuadro. ¿Ya? Dos preguntas. Uno, ¿qué tipo de acción hormonal es directo o indirecto? La mayoría lo hacen de manera indirecta. Abren canales iónicos, pero acoplándose, uniéndose a la proteína G o a una enzima. ¿Quiénes lo hacen de manera directa? Hemos dicho los que son los del sistema nervioso autónomo, la noradrenalina y la dopamina. ¿Ya? Pero en general, la mayoría de las hormonas lo hacen de manera indirecta. Ese es el primer tipo de interacción entre una hormona y un receptor, pero unido a un canal iónico. Vamos a ver el segundo tipo de interacción. Acá sí esto es fundamental. ¿Ya? Esto es fundamental. Que sean de receptores, esto es lo que debíamos saber más. Porque la mayoría de las hormonas
va a actuar a través del receptor o uniéndose al receptor de proteína G, la mayoría. Pero doctor, ¿por qué se llama primero? ¿Por qué se llama receptor de proteína G? ¿De dónde viene el nombre de proteína G? De estos, ¿ya? ¿Por qué esta proteína? Estas proteínas son heterotriméricas, triméricas porque tienen 3 partes, ¿ya? 3 partes, ¿ya? Y se unen, dice, al difosfato de guanosina. Miren, este es el difosfato de guanosina. Su estructura molecular está unida al difosfato de guanosina, se puede llamar proteína G de guanosina, ¿ya? De guanosina, guanosina difosfato, de guanosina difosfato, tiene el nombre de proteína G. Pero como su nombre dice, son proteínas heterotriméricas. Si ven el dibujito, es un corte, por ejemplo, de imagen de esto, esta es la estructura de la proteína G. Esta es la primera que tenemos que saber. Miren la estructura. ¿Qué tiene la estructura? Este es el receptor. Todo este es el receptor. Esta es la partecita que va a recibir a la hormona. Todo, miren. Tiene forma de asa, ¿no? Como de los túbulos renales. Tiene forma de asa. ¿Cuántas asas tiene? Contamos, por ejemplo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 asas. De ahí viene, dice, ¿no? 7 segmentos en asa. Es lo primero. ¿Qué tiene la estructura de conocerla? Porque es importante, chicos. Esto sí tienen que saber, por si se van a preguntar. Proteína G, proteína G, proteína G. ¿De dónde viene el nombre? Ya saben, de la unión. Ya, difosfato de guanosina. De ahí viene el nombre de proteína G. ¿Cuál es su estructura? Esa tiene que ser. Doctor, ¿qué tiene? Tiene 7 segmentos. Miren, que todavía es increíble. A un extremo, extra e intercelular. De un extremo de la membrana lipídica. Va de un extremo a otro extremo. ¿Ya? Ahora, ¿por qué es trimérica? Porque tiene 3 componentes. ¿Cuáles son 3 componentes? Alfa, beta y gamma. ¿Ya? Alfa, beta y gamma. Tiene 3 componentes. Se llama trimérica. 3 partes. ¿Ya? Y están unidos en su forma inactiva, al guanosina difosfato. En su forma inactiva. Esa es la estructura normal de una proteína G. ¿Ya? ¿Está bien? Eso es lo primero que tenemos que saber. ¿Qué estructura tiene? El nombre. En su forma inactiva. ¿Se une a GTP o a GTP? Pregunta de examen. En su forma inactiva, ¿se une a GTP o a GTP? GTP. No, cuidado. GTP es guanosina trifosfato. Esa es su forma activa. En su forma inactiva es guanosina difosfato de guanosina difosfato. No es el guanosina trifosfato. El guanosina trifosfato, como vamos a ver, es su forma activa. ¿Ya? Perfecto. Entonces, ¿qué tenemos? Estás para el Bobby, ¿no? Has festejado la... ¿Cómo se llama? La acreditación. Sí. Es una acreditación. ¿Cuántos tipos de proteínas que tenemos? S y Q. ¿Se acuerdan que en el sistema nervioso autónomo hablamos de esto, pero no con esa profundidad, ¿no? Se toca mucha profundidad. Pero también todas las proteínas G, ¿recuerdan? A ver, las inhibitoras y las excitadoras. Las I eran inhibitoras. La S y la Q son excitadoras. Excitadoras. ¿Ya? Pues vamos a ver. La S, por ejemplo, actúa a través de la adenina, de la oxiclasa. En cambio, la Q actúa a través de la fosfolipasa. Actúan según los mensajeros, 2 enzimas. ¿Con qué enzima, con qué segundo mensajero actúa la proteína GS? Adenina oxiclasa. ¿Con qué enzima activa la proteína GQ? La fosfolipasa C. ¿Ya? Entonces, tenemos 3 tipos: GS, GI y GQ. Esta siempre es inhibidora, los dos son excitadores. No se olviden, son triméricas, con 7 unidades, alfa, beta, gamma. La que actúa como se dice como GT pasa, ¿ya? ¿Cuál es la más importante de este complejo, por ejemplo? La alfa, la fracción alfa. Es la que se activa, es la que se separa, una se separa, cuando se activa, se separa. Cuando se inactiva, otra vez se une. Se activa, entonces actúa como GT pasa, como una enzima, la subunidad alfa. Si les pregunto, ¿cuál de la estructura molecular de la proteína G actúa como ATPasa? La subunidad alfa. No pensé, ¿ya? La subunidad alfa. No, de las 3, la que sí actúa, se une y se separa, se activa.
Otra vez se une, se inactiva. Se separa, se activa. Entonces, la subunidad alfa actúa como una GT-base. Ahora miren esta estructura, así es como funciona. ¿Cómo es el mecanismo de acción de este receptor, de esta proteína G? Pues miren, esta parte sí que ya la conocemos, ¿no? Toda esta estructura. Perfecto, ya la hemos avanzado. ¿Qué pasa cuando una hormona llega al receptor? ¿Qué pasa, miren? El GDP se transforma en GTP. En guanosina, trifosfato, difosfato, trifosfato, 2, 3 fosfatos. O sea, tiene una carga más de energía. No se olvida de decir, sí, energía, más ATP, más energía. Entonces acá gana una, ¿no? Se transforma en GTP. Y eso hace que la subunidad alfa se separe de las dos subunidades. Se separa, miren, se separa, se queda la gamma y la beta, y la alfa va a ir a activar a una proteína transmembrana, a una proteína vector. Puede ser una enzima, ya, o puede ser un canalión, como vamos a ver. Entonces, esa es la forma como se activa. Entonces, así puede ser señalización intracelular. Por ejemplo, vamos a ver esto. ¿Qué está pasando con la proteína? Ese o estimulador. Lo mismo, la hormona, el receptor, ¿no? Cambia la estructura del receptor, tres unidades, el GDP se transforma en GPP, gana un fósforo, ¿no? Y se separa, son alfa, por lo tanto, se separan estas otras moléculas y va a actuar aquí sobre la adeninatoxiclasa. Entonces, la potencia estimuladora es la que actúa sobre la adeninatoxiclasa, sobre esta enzima. Al activar esta enzima, ¿qué va a hacer? Que se forme el AMP cíclico, que es el segundo mensajero. Y este AMP cíclico puede hacer dos cosas. ¿Qué va a hacer? Puede activar a esta proteína, la proteína quinasa dependiente del AMP cíclico, una puede activar, y esto va a ser uno que abre canales impónicos. Entonces, estos canales ellos van a permitir la entrada. Es una forma de acción, ¿no? Esta enzima abre canales. Hemos dicho que las hormonas actúan de manera indirecta uniéndose a proteína G. Si no se une la proteína G estimuladora, van a permitir abrir canales iónicos. ¿Por qué? Porque va a activar a esta proteína, la proteína que pasa dependiente del AMP. Sí. Y no solamente eso, va a permitir fosforilizar proteínas intracelulares. Y además va a ir a actuar a nivel de. Pero miren, hay una enzima que inactiva. Pregunta de examen, acá. ¿Qué enzima inactiva al AMP cíclico? Es la fosfoliesterasa. ¿Qué enzima inactiva al AMP cíclico? La fosfoliesterasa. Pero este sistema de proteína G actúa a través de este enzima, ¿no? La adeninatoxiclasa, ¿no? Eso va a dar lugar al AMP cíclico. Esa es la clave. ¿Y cómo hace la proteína G inhibidora? Anula la acción de la adeninatoxiclasa. Como la anula, no hay AMP cíclico, hay inactivo. Y si no hay AMP cíclico, no se aperturan canales, no se fosforizan proteínas. Entonces la inhibidora te va a activar a la adeninatoxiclasa. ¿Y qué hace la proteína Q? Hemos dicho esto actúa a través de la fosfolipasa C. Es decir, que la Q también es estimuladora, pero actúa con fosfolipasa C. La otra con fosfolipasa. Bueno, lo mismo. La hormona, receptor, las tres unidades, alfa, beta, gamma, unidas a GDP, se separa la unidad alfa. Gracias a que vamos a tener ahora GTP, en vez de GTP, esta unidad alfa es la que va a activar a la fosfolipasa C. ¿Y qué va a hacer la fosfolipasa C?
dos cosas, ¿no? La fosfolipasa, ¿qué va a hacer, por ejemplo? Por un lado, nos va a dar lugar a diacilglicerol. Diacilglicerol. Gracias a este diacilglicerol va a abrir canales de calcio. ¿Ya? Gracias a eso. Como he dicho, de nuevo, el paso más actúa de manera indirecta. El otro también nos abría canales, ¿no? Ah, pero ¿cuál era? ¿Cuál nos abría canales? De la anedosis clásica. El MP cíclico, ¿no? El MP cíclico abría canales, ¿no? Es que la fosfolipasa va a activar, ¿ah? Otra la proteína quinasa, MP cíclico, proteína quinasa, canales, apertura de canales. Es fosfolipasa, es diacilglicerol, apertura de canales. Entonces, principalmente, hablando de la fosfolipasa, C, ¿no? Uno, también, por lo tanto, activa proteína quinasa, abre canales de membrana para la entrada de calcio. Pero también nos va a activar ¿qué? El inositfosfato, inositfosfato 3. Al activar este inositfosfato 3, el citosol abre canales de retículo plasmático rugoso. Mira, esto va a hacer que se forme la fusión calcio-carbonílica y proteína de fosfato de quinasa. Pero lo más importante es esto, ¿ya? Que ustedes sepan que la proteína Q actúa a través de fosfolipasa D, la proteasa hable de activa diacilglicerol y de apertura de canales. ¿Ya? Y mira, acá nos resumen de los tres. ¿Qué hace? Entonces, ven está acá por aquí, ¿no? Tenemos la subida al alfa, tenemos la GTP, que este ya es un receptor activado. Miren qué acciones tiene esta proteína G activada, ¿no? Primero hemos dicho que nos va a aperturar canales. Dos, nos va a activar enzimas, ¿no? Como la adenohidratoxiclasa y como la fosfolipasa. Enzimas. Tres, activación enzimas intracelulares también activa. Vamos a tener activadores químicos, celulares específicos y luego que va a activar la transcripción genética a nivel del núcleo, ¿no? Hace que se sinteticen proteínas estructurales. Aquí también hay un resumen, por ejemplo, de esta proteína. Lo mismo pero esto es activando las dos enzimas, ¿no? La toxiclasa, sí. Pues ¿quién se actúa, por ejemplo? ¿Qué pasa cuando se activa la adenohidratoxiclasa? Aumenta el NP cíclico. Y la otra proteína inhibidora disminuye el NP cíclico. En cambio, la fosfolipasa TQ, como más estimuladora, hace que se forme inositfosfato 3, diacilglicerol y de calcio. De esta manera estimula. Por eso dice que este complejo de sistema de proteínas que de membrana proporciona una amplia gama de posibilidades de respuestas celulares a las distintas hormonas en los diversos tejidos del organismo. Casi la mayoría de las hormonas donde están, manejan. Algunas, por ejemplo, hemos dicho que hay sectores, una forma de actuar uniéndose a enzimas. Pero ¿qué pasa con esta enzima? La hormona de la leptina es un receptor. Puede actuar enzimas dentro de la célula. Esta enzima, por ejemplo, es JAK2, que es una enzima que justamente captura con esta hormona. La enzima es janus-sinasa 2 o te llaman también JAK2. Esta enzima lo que va a hacer, por ejemplo, es activar enzimas. La unión de la hormona al receptor actúa enzimas, hace que se formen enzimas dentro de la célula, a través de enzimas dentro de la célula. Y esto va a hacer que se fosforile, ya se fosforile estas proteínas, se formen esto, ¿no? Llega a la fosforilación de todas las proteínas, porque fosp es fósforo, traductoras de señales y activador de la transcripción. Y se forman estos STAT 3. Esta información va a llegar al núcleo para que el núcleo empiece a mandar señales a través del ARN mensajero para que se empiece a producir proteínas dentro de la célula. Por otro lado, esta misma enzima, las enzimas, pueden actuar activando otras enzimas también cumpliendo funciones fisiológicas de la misma leptina. Esta es una forma de acción de la hormona unido a la enzima. Miren, ¿qué enzimas, qué hormonas actúan utilizando este tipo de señalización? Tirosinasa, la hormona factor de crecimiento del fibroblasto, la hormona de crecimiento, la insulina, la leptina, la proteína, todas estas hormonas actúan activando enzimas.
Hay otros, por ejemplo, receptores que son también enzimas, como la guanidinoto ciclasa, ya que tiene el cíclico, lo de la hidroxisinasa que me echa aquí a gas o mar. Vamos a ver otras actividades hasta aquí, ya está. Esta es una enzima de la guanidinoto ciclasa. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando la ponen en un receptor? Actúa esta enzima, actúa sobre la guanidinoto ciclasa y va a formar ¿qué? El GTP se va a transformar en guanosino monosfato cíclico. ¿Ya? Y este guanosino monosfato cíclico, ¿qué acciones tiene? Va a relajar el músculo, porque luego es oxidolítico, estimula la diuresis, ¿por qué? Porque va a hacer que se pone el péptido natriúrico auricular en la aurícula, por caso de una diuresis, y va a permitir la captación de estímulos luminosos, actualmente de la oxina. Pero, ojo, actúa a través de estas enzimas intracelulares, haciendo que se forme a través de la guanidinoto ciclasa el guanosino monosfato cíclico. De esa manera también, como actúa el óxido nítrico, por ejemplo. Este es el endotelio de las células endoteliales, porque en el endotelio tenemos óxido nítrico. Como he dicho, el óxido nítrico es la sustancia vasodilatadora por excelencia, vasodilata. Pero ¿cómo lo hace? Igual, actúa la enzima de la guanidinoto ciclasa, ya, es una enzima, transforma el GTP en guanosino monosfato cíclico, y este guanosino monosfato cíclico va a ocasionar relajación del endotelio. Por lo tanto, va a haber vasodilatación. Actúa de esa manera. Esto es lo mismo del anterior que actúa, mire, vamos a entrar mucho en profundidad de esto, no se va a preguntar, no se preocupe. ¿Ya? Lo que sí le voy a preguntar del receptor de la proteína, es así. ¿Ya? Todos actúan a través, activando enzimas fosforilando proteínas. ¿Ya? Eso se llama la vía, por ejemplo, de la plasma y la vía de Janssen. Esta otra es como, por ejemplo, los receptores hormonales, como los hormonales están dentro de la célula, pueden también actuar dentro del núcleo. Ustedes ven, por ejemplo, ¿qué pasa con esta hormona liposoluble? Las hormonas liposolubles, por su liposolubilidad, muchas veces más se mete en la hormona lipídica, si un receptor intercitoplazmático de célula, este receptor puede entrar dentro del núcleo y formar un complejo hormona-receptor dentro del núcleo. Y a su vez puede hacer que el ADN, ¿no ve? Ocasione un elemento, se une a este elemento de respuesta de la hormona, del ADN, para que el ADN pueda sintetizar, enviar información a través del ARN mensajero al ribosoma, para que el ribosoma sintetice proteína. Bueno, así es como actúan también estas hormonas. Actúan los receptores intracelulares, en el citoplasma o en el núcleo. En el citoplasma o en el núcleo. Por ejemplo, esto ya lo hemos visto. ¿Ya? Esto es solamente gráfico. ¿Cómo actúan los algunos mensajeros? ¿Cuáles son los dos algunos mensajeros? El AMP cíclico. ¿Cómo se forma el AMP cíclico? Con eso. Receptor. La hormona es un receptor. Este se transforma en GTP. Actúa la guanidinoto ciclasa. La guanidinoto ciclasa va a formar AMP cíclico. El AMP cíclico, ¿qué va a hacer? La proteína sinasa, que está inactiva, se transforma en proteínas quinasas, que decíamos, va a activar proteínas quinasas. Entonces, la proteína quinasa dependiente del AMP cíclico se activa. Entonces, va a formar una proteína quinasa activa. Esta proteína va a ocasionar respuesta celular. Entonces, ¿cuál es el segundo mensajero? El AMP cíclico. Pero, ¿de qué depende? De la proteína Q. O de la proteína Q. Este otro que actúa también como segundo mensajero, que ahora hemos visto activando a la fosfolipasa. Sí. Es lo mismo, fosfolipasa C, guanosina, es lo mismo. Bueno, vamos a ver ahora, vamos a entrar a esta parte que es más bonito, digamos. No tan complicado para que no te duermas. Trata de comprender cómo las hormonas de la hipófisis ejercen control en el hipotálamo. Entonces, esta estructura la sabemos, ¿no? Debajo del tálamo, el hipotálamo. El hipotálamo, la hipófisis, el borde infundido, el tallo hipofisial, infundido. En la hipófisis tenemos dos, ¿no? La hipófisis adelante, la hipófisis anterior.
La que está atrás es la hipófisis posterior. ¿Ya? Pues hay una relación directa entre el hipotálamo y hipófisis. Hipotálamo y hipófisis. Están unidos a través del hipotalio hipofisiario. Ahora vamos a ver eso. Entonces, si nosotros empezamos a estudiar, ¿no? La hipófisis o glándula pituitaria, ¿no? La hipófisis, desde que tiene un centímetro de diámetro, pesa de 0,5 gramos de peso, donde se ubica en la silla turca, ¿no? Usted lo ha estudiado muy bien, la cara superior del esfenoide, su cabeza y la silla turca, ¿no? No hay qué importancia tiene la silla turca, ahí está la hipófisis, ¿no? Pero esto mira al hipotálamo portátil. Lo lindo de este gráfico es lo siguiente, que nos permite entender muchas cosas. ¿Cómo está la comunicación? Usted se fija cómo es la comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis. Esto es el tallo hipofisial. ¿Ya? Este es el tallo hipofisial. Miren, lo que está adelante es la hipófisis interior. ¿Ya? También dicen que es epitelial. ¿Ya? Porque es más epitelio, además ahí van las células endógenas, ¿no? En cambio, la parte posterior es la neurohipófisis posterior. Es más neuronal. ¿Ya? ¿Por qué es importante? Porque a veces se confunde mucho. ¿Ya? Miren la conexión entre el hipotálamo y la hipófisis. Hay una comunicación que se dice humoral, que a través de la sangre, todas las hormonas que se producen en el hipotálamo, porque todas las hormonas que regulan la función de la hipófisis se secretan en el hipotálamo. Son hormonas liberadoras, hormonas que van a hacer que la hipófisis libere sus propias hormonas. Eso vamos a ver cuáles, pero lo más importante es que hay una comunicación entre el hipotálamo y la hipófisis. Esa comunicación es de tipo humoral, es a través de la sangre. ¿Ya? Ahora, la comunicación, si ustedes ven entre el hipotálamo y la neurohipófisis, es una comunicación de tipo nervioso, es neuronal. ¿Ya? Miren, ¿dónde tenemos más vasos sanguíneos? Ahí vamos a ver del sistema pórtico artificial, el vaso sanguíneo, cómo está formado el sistema pórtico, cómo se transportan las hormonas, pero miren, hay comunicaciones nerviosas, que la parte posterior es más nervioso que vascular, o sea, que epitelial. ¿Por qué? Porque acá no se sintetizan las hormonas, la neurohipófisis no sintetiza hormonas, eso tiene que quedar claro. Ahí se depositan las hormonas que vienen desde el hipotálamo. Por ejemplo, dos hormonas, la hormona antidiurética y la hormona oxitocina. Esas se sintetizan en el hipotálamo y se almacenan en la neurohipófisis. Y no se sintetizan, ojo, esas hormonas no se sintetizan en la neurohipófisis. Es el depósito, ¿ya? Porque acá tenemos células terminales de su núcleo celular y paraventricular. Vamos a ver cómo se sintetizan las hormonas, pierden su contenido acá. De tal manera acá se almacenan las hormonas para su posterior secreción. En cambio, en la adenohipófisis, ¿qué es lo que pasa? Ahí yo tengo células especializadas que sí sintetizan hormonas. Pero claro, las hormonas acá, las hormonas del hipotálamo, van a regular la función de estas hormonas, van a hacer que se liberen o se inhiba su liberación. Ya pues tenemos hormonas liberadoras, hormonas inhibidoras de la secreción de hormonas de la adenopófisis. Pero esta adenopófisis, esa parte anterior, chicos, acá se sintetizan hormonas y se secretan las hormonas. Acá, porque hay células especiales que vamos a ver los tipos de células que secretan hormonas. Entonces, eso es importante. ¿Qué pregunta de acá podemos hacerles? Me puedo preguntar yo, ¿es la estructura anatómica? La neurohipófisis es una estructura más nerviosa o es una estructura de tipo epitelial? Nerviosa. ¿Ya? Se puede preguntar, ¿la neurohipófisis se secreta hormonas, por ejemplo, liberadoras o hormonas inhibidoras hipofisiales? En la neurohipófisis se secretan hormonas liberadoras o hormonas inhibidoras hipofisiales. ¿Falso o verdadero? Falso. La neurohipófisis no secreta nada, es el depósito. Donde se secreta es en el hipotálamo. El hipotálamo secreta y se almacena, ahí se deposita, pero no se sintetiza. Porque si yo le digo por eso, la neurohipófisis, o estoy hablando de acá, si secreta hormonas, mentira, ¿no? O se almacena, ¿ya? Se almacena, ¿ya? Pero no se sintetiza, esa es la palabra clave. No se sintetiza. No se sintetiza. Claro, va a secretar, de acá se va a secretar porque se deposita acá.
Acá se deposita y va a secretar. Acá, pero se sintetiza y va a secretar. La ADN hipófisis sintetiza sus propias hormonas, pero están bajo un control del hipotálamo. En cambio, la neurohipófisis, nada que ver. Ella va a sintetizar sus hormonas en el hipotálamo y los va a depositar acá, especialmente la oxitocina y la hormona diurética. Son dos hormonas que se almacenan en la neurohipófisis. Bueno, ahora vamos a ver cómo llegan esas hormonas del hipotálamo a la hipófisis. Acá es importante el sistema portal hipotálamo hipofisario, ese sistema vascular. Este sistema vascular, que nace, por ejemplo, en esta arteria hipofisaria superior, ¿de qué está formando? De dos plexos y una arteria principal. Acá en la parte superior, porque los vasos comienzan cerca la parte más tierna del hipotálamo, que es donde van a trasladar las hormonas hacia la de la hipófisis. Acá tenemos un primer plexo, el plexo primario capilar. Un plexo. Si hay un plexo primario, hay un plexo secundario. ¿Ven? Entonces, ya la de la hipófisis tiene un plexo secundario también capilar. Plexo primario y plexo capilar. ¿Y cómo están comunicados estos dos plexos? Por los vasos portales largos. Si hay vasos portales largos, hay también vasos portales cortos. Estos vasos portales cortos comunican, por ejemplo, entre la neurohipófisis y la adenohipófisis. Los largos comunican o el hipotálamo o la adenohipófisis. Entonces, si les pregunto, la estructura del sistema portal hipotálamo hipofisario está compuesta por un plexo primario, por vasos portales largos y un plexo secundario. ¿Vaso verdadero? Eso, verdadero. Pues entonces saltamos. Ya se lo sabe. Algunos textos lo explican muy bien también, siempre colocan que hay flechitas, ¿no? Plexo primario de todos, vasos portales largos y plexo secundario. Entonces, ese sistema portal tiene tres componentes principales. Les repito, plexo primario, vasos portales largos y plexo secundario. A través de este sistema vascular, las hormonas del hipotálamo van a llegar a la adenohipófisis. En cambio, si nosotros vemos la neurohipófisis, es nerviosa. ¿Ya? Es nerviosa. Hay una comunicación más de tipo nerviosa. La parte más terminal de estas neuronas van a depositar esas dos hormonas, la oxitocina y la hormona antidiurética. No se olviden entonces que el hipotálamo, mire acá entre la neurohipófisis y la hipófisis, sí se comunican por esos vasos cortos. La comunicación entre el hipotálamo y la adenohipófisis es la más principal, ¿verdad? Porque ahí es donde constantemente hay mayor flujo de hormonas, se llama una comunicación de tipo humoral, comunicación a través de la sangre. ¿Ya? En cambio, entre el hipotálamo y la neurohipófisis, o hipófisis posterior, es una comunicación de tipo nervioso. Miren, puro fibras nerviosas, ¿no? Y la comunicación entre la adenohipófisis y la neurohipófisis también es humoral porque se comunica a través de vasos sanguíneos. Vamos al hipotálamo. Esta es la estructura del hipotálamo. Tenemos un hipotálamo anterior, tiene 4 áreas. Una importante, el área supraóptica, es importante. Desde esta estructura pues el resultado. De la estructura del hipotálamo, ¿cuál es la estructura más importante? El área supraóptica, ¿sí? El área supraóptica. Porque miren, en el área supraóptica vamos a encontrar dos núcleos principales. ¿Qué núcleos? El núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Entre el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico se sintetizan las dos hormonas, la oxitocina y la hormona antidiurética. Esas dos hormonas. Por eso es importante esta estructura. Si les pregunto, ustedes dicen, no, el área supraóptica. Tenemos un hipotálamo anterior, un hipotálamo medio, un hipotálamo posterior. Y acá está el correctivo también, ¿no? Própticas. Lo más importante es esta área supraóptica, y ahí tenemos dos núcleos principales, el núcleo paraventricular y el núcleo supraóptico. Estos lugares secretan hormonas que van a depositar en la neurohipófisis. Pero hay un núcleo también importante, es el núcleo arcuato. Vamos a ver que este núcleo arcuato, ¿ya? Está allá en el hipotálamo medio, sintetizan el resto de las hormonas liberadoras. ¿Ya? Entonces, los dos que se depositan en la neurohipófisis, supraóptico y paraventricular. El otro, que es del hipotálamo medio, el núcleo arcuato es importante porque acá se sintetizan
la mayor cantidad de las hormonas liberadoras que van a ir a la hipófisis. Ahí tenemos los núcleos, ya para que no se olviden, lo más importante, los tres núcleos son principales, ¿no? Para ventricular óptico, ¿ya? Y el A4 es el corte hipotálamico. Eso es lo más importante. Bueno, entonces en la hipófisis tenemos una gran cantidad de células hormonales, ¿ya? Que secretan hormonas tróficas. Cada hormona produce un determinado tipo de hormona. Pero por estas características de coloración, las células que son somatótropas, o dicen las fotótropas también, se tiñen con colorantes muy ácidos. Cuando se tiñen con colorantes ácidos, se denominan acidófilos. ¿Ya? Entonces preguntas de examen, siempre les pregunto, ¿por qué? Por eso los tumores que secretan este tipo de hormonas de crecimiento, este color se llaman tumores también acidófilos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí se tiñen mejor con colorantes acidófilos o ácidos. ¿Qué son células somáticas? Las que producen hormona de crecimiento. Y ahorita vamos a ir tranquilos. Ahora vamos a hacer a cada célula. Vamos a ir paso a paso. Ahora sí, vamos a conocer las 1, 2, 3, 4, 5 células. Y acá hay un mnemotécnico también interesante. Dice, ¿cuáles son esas células? Dice, sola conmigo. Si nos permiten almorzar, está bien, ¿no? Sola de somatótropas, ¿ya? Y estas hormonas, las células somatótropas producen la hormona de crecimiento. Bien, perfecto, ya sé. La sola, lactótropas, producen prolactina, perfecto. La corticotropas, que producen la corticotropina o ACTH. Las tirotropas, que son sintetizan hormona, la tirotropina, que es la DCH. Las gonadotropas, que sintetizan dos hormonas, la hormona luteinizante y la hormona corticosteroidal. Entonces, son la contigo. 5 células que secretan, que están en la adenohipófisis y secretan esas hormonas. Esas las tienen que saber. Esto sí, porque le van a preguntar, ¿qué célula secreta qué hormona? Pues a ver, eso es lo básico. Es como anatomía. ¿Cuánto hueso tiene el húmero el superior? Que no sepa, no me dice. La adenohipófisis, por lo menos esto, sí, la tienen que saber. Esto es cuando cualquiera le puede preguntar. Ahora vamos a ver ese aquí. Ahora vamos a ver con hormonas liberadoras, vamos a ver la somatostatina, vamos a ver también de la dopamina. ¿Ya? Pero estas son las hormonas, las células que sintetizan estas hormonas en la adenohipófisis. Perfecto. Y aquí nos olvidamos, por ejemplo, la mayor cantidad de células, por que vamos a estudiar un poco más por fue la hormona de crecimiento. Dice, las somatotropinas, las somatotropas, se encuentran, miren, un 30-40% en relación a esto. Esto es casi 50% de las células son somatótropas. La hormona de crecimiento, la próxima clase vamos a estudiar un poquito a profundidad porque es importante, ¿ya? La hormona de crecimiento. Y las corticotropas, que hace que sintetiza 70, que es 20%, las otras van de 3 a 5%. Todas estas hormonas, chicos, son metabólicas. Vamos a estudiar cada uno su función. No vamos a repetir mucho en este momento. En su momento vamos a ver todo. Con esto me parece muy importante y también la tenemos escrito. Ahora, estas son las células que se encuentran en la adenohipófisis, ¿no? Son las cortico. Ahí están todas las 5 células, ya sabemos que sintetiza cada uno. Pero ahora, ¿qué hormonas las estimulan o qué hormonas las inhiben? Pues todas esas hormonas hipofisiotrópicas, que van a actuar en la hipófisis, pero que se sintetizan en el hipotálamo, los llaman hipofisiotrópicas hipotalámicas. Todas estas se sintetizan en el hipotálamo. Tróficas porque va a actuar en la hipófisis. ¿Y en qué parte de la hipófisis? En la adenohipófisis, ya en la parte anterior. Entonces, ¿cuáles son esas hormonas, doctor? ¿Cuáles son esas hormonas hipofisiotrópicas hipotalámicas? Las que van a actuar sobre las somatotropas es la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Está en inglés, ¿no? Pero en todos los textos sí está. Entonces, HRH,
hormona liberadora de hormona de crecimiento. No se olviden que la somatotropasa va a liberar hormona de crecimiento. Entonces, esta hormona es la que va a hacer que estimule a que esta célula produzca hormona de crecimiento. Se llama hormona estimuladora o hormona liberadora de hormona de crecimiento. ¿Ya? Ahí es como decía tú. Y otra hormona también que se sintetiza, ojo, mire, la somatostatina. ¿Quién inhibe la liberación de hormona de crecimiento? La somatostatina. ¿Quién la estimula? La hormona de crecimiento. ¿Quién la inhibe? La somatostatina. Este es un mecanismo de control bien importante, ¿no? Vamos a profundizar más. La somatostatina inhibe a estas somatotropasas, por lo tanto, inhibe la liberación de la hormona de crecimiento. Acá vienen los dos, por ejemplo. Hay una hormona, más que una hormona, es un neurotransmisor, la dopamina. La dopamina. Esta dopamina lo que hace que es inhibir, pero inhibir de forma crónica a una célula, la lactópata. Bueno, ¿cuándo se produce la leche? ¿En qué momento se produce la leche? La preparación, la producción, por secreción de la leche. El embarazo no empieza desde lo normal y el estímulo principal es la succión. ¿Por qué, por ejemplo, cuando el bebito nace, lo primero que nosotros hacemos, no cortar primero el cordón umbilical? No cortamos el cordón umbilical, no es la urgencia. Ustedes ves, después del trabajo de parto, nace el bebé, el cordón umbilical todavía está unida a la placenta porque llevamos unos 10 minutos máximo de que se produzca el alumbramiento, la salida de la placenta. En ese tiempo el bebé sí está conectado a su cordón umbilical, a la placenta. No es lo primero que cortamos, no hay necesidad, no hay urgencia. Lo más urgente es que el bebé, porque nace con estímulo de succión, lo acercamos al pecho de la mamá y va a estimular a la glándula mamaria para que se produzca la expulsión de leche. ¿No? ¿Y quién expulsa la leche? Porque quien se encarga de producir y madurar la glándula mamaria es la piel, ¿no? Durante el embarazo. Pero quien se encarga de la expulsión de la leche, ¿cuál es? La oxitocina hace que se expulse la leche. En cambio, la proteína hace que se formen las glándulas mamarias, la que estimula que se expulse. Entonces, la oxitocina, por un lado, hace que se inyecte la leche, se expulsa la leche, y por otro lado, hace que se contraiga el útero para que se desprenda la placenta al mismo tiempo. Entonces, yo no tengo que estar colocando intramuscular oxitocina, nada. Pues fisiológicamente, lo único que va a hacer es que el bebé succione y tengo dos estímulos: salga leche y se contraiga el útero. Pero contrae el útero, se desprende la placenta y sale el bebé. Y después el tranquilo puede salir la leche. ¿Ya? No hay problema. Pero entonces, la dopamina hace una inhibición crónica. O sea, eso es hasta que ahora las organiza, ¿no? Eso siempre está con inhibición crónica, porque no pasa con leche todo el tiempo. Claro, no es difícil, ¿no? Pues eso tiene inhibición crónica. Bueno, entonces, ¿quién las controla, las estimula? A los corticotróficos. La hormona liberada de corticotropina, la HRC. ¿Qué hormona? Igual hipotalámica, la estimula a las tirotropas. La hormona liberadora de tirotropina. A las gonadotropas, la hormona liberadora de gonadotropina. Todas son hormonas liberadoras de gonadotropina. Hormona liberadora, todas son hormonas liberadoras, excepto la somatostatina, que es una hormona inhibidora. Pregunta de examen, ¿ya? La única que inhibe. Las otras estimulan. Todas son estimuladoras, liberadoras. Gracias a este estímulo, estas células de la hipófisis empiezan a producir, ¿no? Sus hormonas. Entonces, todas esas hormonas, ¿quién las visto? Se suben, ¿no? Mejor se ve en un gráfico, ¿no? Que complicado, pero ya se lo de todo esto, está en el gráfico. ¿Ya? La somatostatina es la única inhibidora de crecimiento, la dopamina no inhibe de forma crónica la prolactina, por lo tanto, no se produce la producción de la leche, ¿no? Y miren, estas hormonas, ya las conocen, ya ahora las conocen. Solo una sola cosa, no que memoricen cuántos amigos tienen, no. Les voy a preguntar, esto puede ser una pregunta, porque esta pregunta puede ser pregunta. Las hormonas hipotalámicas ¿son aminas o son proteínas? Polipépticos, aminas. ¿Son polipépticos? Sí, mira. ¿Recuerda su estructura qué son? Polipépticos. Si son menos de 100 son
péptidos o polipéptidos. Si son más de 100, son proteínas. Los más son polipéptidos. Están en solamente pocos aminoácidos. No pasan de 100. Ya, los tienes prácticamente completo. No son proteínas, ¿no? Y hasta todas las hormonas que usted ya sabe, las apetito ahora mismo sabe. Todas son las hormonas liberadoras de qué? Todas las hormonas. Excepto la hormona inhibitoria. Excepto la dopamina. Y todas hacen esto. ¿No ven? ¿Qué hacen? Por ejemplo, la hormona de la tirotropina estimula primero, y esta estructura de 3 aminoácidos estimula la secreción de TSH por las células pleiotropas. El mismo cuadrito que vimos al principio y ya está todo resumido acá. Entonces, ustedes ya lo saben, son las revistas minatorias, o sea, que producen estas hormonas. ¿Ya? ¿Y qué las estimula o con las inhibe? Y lo más importante de este cuadro, la estructura química. La estructura química, mira, todos son aminoácidos, pero no pasan de 100 aminoácidos, ¿no? Por lo tanto son polipéptidos, no son proteínas, porque estas son hormonas proteicas cuando pasan más de 100 aminoácidos, menos de 100 aminoácidos son hormonas polipépticas. Ahora, miren este cuadro, ¿qué les parece este cuadro? ¿Qué podemos sacar de este cuadro? ¿Dónde se sintetizan, por ejemplo, las hormonas hipotalámicas? Acá sale que los tiroides tienen, las betas tienen 102 aminoácidos. Lo importante es que ustedes sepan la estructura. ¿Ya? ¿Son polipéptidos todas? No. No se moleste todo lo que tenemos. Eso es, no les sirve mucho. Hoy sabe, mañana no sabe. Me interesa lo más importante. Por ejemplo, en este cuadro. Es que les puedo preguntar, no le preguntar todo esto. Lo único que voy a preguntar es esto. Por ejemplo, ¿dónde se sintetizan las hormonas hipotalámicas? Principalmente en el núcleo A4. Miren, el núcleo A4, el núcleo A4, el núcleo A4. Ahora síntesis de ese cuadrito que decíamos, ¿vale? Excepto las dos que se sintetizan, la oxitocina y la antidiurética, que es el núcleo subtópico y parareticular, ¿no? Las otras se sintetizan, miren, la hormona liberadora. Estas son el núcleo A4, el núcleo A4, el núcleo A4. La mayoría de estas se sintetizan en el núcleo A4. Listo. Esa es la única pregunta que puedo sacar acá, ¿no? Las hormonas hipotalámicas, ¿qué núcleo? ¿En qué núcleo se sintetiza principalmente? ¿El núcleo A4? ¿O te puedo cambiar? ¿Núcleo reticular? Mentira, el núcleo A4. La mayoría de las hormonas liberadoras, ¿ya? Porque la oxitocina, la hormona antidiurética, no es una hormona liberadora, ¿no? Las hormonas liberadoras hipotalámicas se sintetizan en el núcleo A4. ¿Falso o verdadero? Verdadero. ¿Ya? Pregunta del examen, es esta, ¿no? Las hormonas hipotalámicos o liberadores o estimuladoras se sintetizan principalmente en el núcleo A4. Que sepan eso de acá, suficiente. ¿Ya? Suficiente. Acá ya están las estructuras de aminoácidos, por ejemplo, de las hormonas hipoficiales. Todas estas son las células, ¿no? Autótrofas, cortótrofas. Esto sabemos qué células, qué hormonas producen, perfecto. ¿Cuál es su estructura química? Algunas son mayores, por ejemplo. Las homotomorfas tienen más de 190 aminoácidos, entonces sí es una hormona proteica, ¿no? Porque tiene más de 100 aminoácidos. Esta no, pero es más sencilla, porque solamente tiene 31 aminoácidos. Entonces es una hormona peptídica, pero no es proteínica, ¿ya? En cambio, las tirotropas sí. Tienen dos unidades, una que tiene, por ejemplo, la unidad alfa tiene 89 aminoácidos, pero la unidad beta tiene 102 aminoácidos. Eso no es medio, ¿no? Medio complicado, pero bueno, ¿ya? Solo que sepamos si es mayor a 100, menor a 100, está bien. Lo mismo pasa con la gonotrópica, pues es su estructura, ¿no? Bueno, ¿y qué hace cada hormona? ¿Qué va a hacer, por ejemplo? Eso lo vamos a ver más a detalle. Esta hormona de crecimiento, por ejemplo, actúa sobre todas las células, especialmente sobre el hígado, y produce IgG, factor, ¿ya? Factor. Esta es la somatomenina, también se llama somatomenina, o FGI, ¿ya? 1. Factor de hipófisis. La hipófisis va a hacer que se libere la TSH, hormona estimulante de la tiroides. La TSH, hormona estimulante, hormona liberadora, hormona estimulante. Esta TSH actúa sobre la tiroides. Y sobre la tiroides, ¿qué va a hacer? Que se liberen las hormonas principales, la toxicidad T4, ¿no? Una vez que se liberan bajo este estímulo hipotálamo hipofisial, la tiroides produce sus hormonas. Claro, estas hormonas periféricas
por un mecanismo de retroalimentación negativa, puede hacer a nivel de hipófisis, a nivel del hipotálamo, inhibiendo la liberación de la TRH o inhibiendo la liberación del TRH. Entonces, por mecanismos de retroalimentación negativa, van a lograr regular la función de las hormonas. Entonces hemos dicho, ¿cuál es el principal mecanismo de regulación de las hormonas? ¿Es el nervioso o el de retroalimentación? Eso, ¿ya? Si es positivo o negativo, el negativo. El mecanismo de retroalimentación negativa es el principal mecanismo de regulación hormonal. ¿Ya? Nación del banco, ¿no? Ya tengo más preguntas, ya. Aquí miren, ya tengo más preguntas. Bueno, estos circuitos de retroalimentación negativa, chicos, pueden ser ultra cortos, pueden ser cortos, largos o ultra largos. ¿Ya? Ultra cortos, por ejemplo, que hormonas hipotalámicas inhiben, ellas mismas sintetizan y se inhiban. Es el mismo lugar. ¿Ya? Eje corto, inhibe su propia secreción. Eso puede ser hipotálamo, puede ser en la hipófisis, ¿no? Puede ser en ultra corto. Cuando es corto, ¿qué pasa? Hay hormonas hipofisiarias que van a inhibir al hipotálamo. Eso se llama corto. Cuando es largo, cuando hormonas periféricas van a inhibir a la hipófisis, se llama sistema de retroalimentación largo. Cuando es ultra largo, cuando hormonas periféricas van a inhibir la función del hipotálamo. Ultra largo hasta el hipotálamo, largo a la hipófisis. ¿Ya? Entonces, sistemas de retroalimentación. Ultra corto, corto, largo o ultra largo. Vamos a ver algunos ejemplos de ejes de retroalimentación. Entonces, este del eje ya lo revisamos, este tiene el topo. El salido tiene el topo, el hipotálamo libera la hormona liberadora de TRH, que está actuando sobre la hipófisis, libera la hormona estimular de la TSH, que va a actuar sobre la tiroides para que se produzca la T3 tiroides. Lo mismo que en este gráfico, esto va a actuar aquí. Una implementación. ¿Largo? Exacto. Ya despertaba también. Ya despertaste, sí. Ya. Eje gonadotrófico. ¿Ya? ¿Qué pasa con esto? Pues igual. Hipotálamo va a producir hormona liberador de gonadotrofinas, ¿no? Hormona liberador de gonadotrofinas. Actúa sobre la hipófisis para que la hipófisis produzca dos hormonas. Dos gonadotrofinas. La hormona luteinizante y la hormona estimulante. Y esta hormona luteinizante quiere actuar principalmente a nivel de los ovarios para hacer que produzcan estradiol y progesterona, ¿no? Y esta hormona luteinizante principalmente va a actuar donde la en los testículos para que se produzca testosterona. Ambos van a actuar por mecanismos de retroalimentación largos e ultra largos. De tal manera igual va a mantener la homeostasis. Otro eje corticotrópico. Entonces, el hipotálamo libera otra hormona, la hormona liberadora de corticotropina, ¿no? HTC, la hormona liberadora de corticotropina. Entonces, la de la hipófisis libera esa hormona, la ACTH. La ACTH va a actuar sobre la corteza suprarrenal, a nivel de la corteza suprarrenal va a producir cortisol. Es un eje corticotrópico, ¿ya? A la corteza suprarrenal. Y el cortisol, lo mismo, por mecanismos de retroalimentación largos o ultra largos, puede inhibir la liberación tanto de hormona liberadora del hipotálamo como de la ACTH de la hipófisis. Por mecanismos de retroalimentación, repito, largo, ultra largo. Por ejemplo, también es similar. ¿Qué pasa con el eje somatotrópico? Acá este es el más importante, ¿no? Porque tiene que ver con la hormona de crecimiento, y la hormona de crecimiento, hemos dicho, el 40% de la hipófisis produce hormona de crecimiento. Entonces, en el hipotálamo, ¿ya? Se libera igual, ¿no? La hormona liberadora de hormona de crecimiento, que va a actuar sobre la hipófisis para que se produzca esta hormona de crecimiento. Y esta hormona de crecimiento, chicos, puede actuar, hemos dicho, como los periféricos de manera dígica, y principalmente hace que el hígado sintetice el factor, ¿no? ¿Qué hemos dicho? La somatomedina, ¿no? Factor estimulador similar a la insulina, ¿ya? Somatomedina. Estas somatomedinas lo que hacen es igual. Entonces, esta hormona actúa más de manera indirecta, liberando este factor, ¿ya? Las somatomedinas, más que los tejidos periféricos. Y estas somatomedinas que produce el hígado
actúan de la misma manera por mecanismos de retroalimentación negativa. Pero este tiene tres sistemas esa es la diferencia. Este eje somatótrofo tiene tres sistemas de seguridad. ¿Quién las inhibe? La somatomanía. El eje es uno, por largo o ultra largo. Pero ¿quién también? La somatostatina. Inhibe la hormona de crecimiento. ¿Quién también? La hormona liberadora de la hormona de crecimiento. Esta también puede inhibir por mecanismos de retroalimentación ultracortical. En el mismo hipotálamo se puede inhibir, pero tiene tres sistemas de regulación, ya, de inhibición. Ultracorta por la GRH y la DH, la hormona liberadora, la inhibe la somatostatina y la IGR, la somatonina. Estos son tres sistemas de regulación que tiene la hormona de crecimiento. Y el eje lactotófono. Siempre está en inhibición crónica, ¿no? Normal, el estímulo del gato normal igual a la hormona liberadora de corticosteroides, hipófisis, la hormona de la prolactina, y la prolactina es que va a hacer que a nivel de la glándula mamaria se produzca la maduración de la glándula y se empieza la producción de leche, pero no la expulsión, o no, no la expulsión. Una vez que se produce el estímulo, se produce la. ¿Cómo? Tiene una corta. Esta no, esta tiene también limite. Porque veo que la hipófisis va a estimular. Este tiene dos sistemas. Uno que va del hipotálamo, es el más largo, ¿ya? El otro que va a ir también a la hipófisis, ¿no? Sería largo y ultra largo, ¿no? Pero este siempre está en inhibición. Pero ya se dice que va de la hipófisis hacia el hipotálamo. ¿Qué significa eso? Estamos olvidando acá. ¿Qué es esto? Dopamina. La dopamina, por ejemplo, si el paciente tuviera una sección del tallo, ¿qué pasaría con este paciente? Por ejemplo, las otras hormonas no se producirían las otras hormonas. ¿Sí? Pero sí la hormona, la dopamina, seguiría viviendo, ¿no? Lo seguiría viviendo. La otra sí, ¿no? Por esa sección de tallo hay algo. Pero ¿quién ahí la dopamina? ¿No? Pero ¿quién la estimula o la sucede? ¿No? Pero puede tener esto. Vamos a ver esto. Ya chicos, entonces acá, esto vamos a ver a profundidad cuando hablamos de tratamientos de todas las hormonas.